Padre, te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera, y te pedimos, Espíritu Santo, ven, ocupa este tiempo en nuestros corazones. Nos rendimos a tu poder, a tu presencia, a tu palabra para que nos hables. Gracias, Señor, y te pedimos que tengamos un corazón dispuesto a recibir tu palabra en esta mañana, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Tomen asiento, por favor. El día de hoy vamos a hablar de la segunda parte del mensaje que se llama La prueba de la fe genuina. Mensaje que comenzamos hace 15 días y que a fin de que algunos de ustedes que quizás no estuvieron puedan tener los antecedentes, voy a hacer un muy breve resumen, no pretendiendo volver a repetir todo lo que vimos el domingo cuando iniciamos, sino más breve, más rápidamente, algunos versículos que nos ayudan. Primero, el apóstol San Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, nos hace la exhortación de ponernos a prueba para saber si estamos o no en la fe. Esto quiere decir que no necesariamente por el hecho de que hicimos algún momento dado de nuestra vida una oración de fe, no necesariamente quiere decir que eres creyente, porque pudiera darse el caso de que esa oración no estuvo acompañada de una profesión genuina de fe. En tiempos modernos se estila mucho, se utiliza mucho esta fórmula demasiado simplificada de llevar el Evangelio. Demasiado simplificada porque simplemente, incluso hasta se publican, se sacan algunos folletos donde dicen el título del folleto, el ABC de la salvación, o los 4 pasos para la salvación, y es presentar el texto bíblico que habla de que somos pecadores, después presentar la obra de Cristo en la cruz, luego presentar una oración de fe para ser salvos, y como último cuarto paso, vive tu vida cristiana reuniéndote en la iglesia. Y resumimos de esa manera un mensaje que en realidad es bastante más profundo que solamente resumido en 4 pasos, y ese es el problema, y ese es el peligro de cómo se está llevando hoy día el mensaje del Evangelio a las personas. De alguna manera estamos reduciendo el Evangelio a una especie de fórmula, y en verdad que esto no es así. Por eso es muy pertinente el mensaje del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, que nos invita a ponernos a prueba para saber si realmente somos o no creyentes, si somos o no cristianos. Dice así el apóstol Pablo, la lectura es mediante la versión de las Américas. Dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos, o no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. El apóstol nos invita, y es una invitación de gran importancia y de gran trascendencia. No es cualquier cosa, hermanos. Realmente es una invitación que puede ser la gran diferencia entre ser o no salvos. Es la pregunta más importante que pudiéramos plantearnos en nuestra vida. ¿Somos o no salvos? ¿Estamos o no en la fe? Va a haber un momento en nuestra vida, en el futuro, quizás ya hayamos muerto y de pronto nos encontremos presentes ante el tribunal
de Dios, ante el juicio de Dios. Y ahí ya no va a haber oportunidad de reconocer si somos o no creyentes. Habrá en ese momento solamente un juicio que tendrá una consecuencia condenatoria si es que no fuimos salvados, si no es que hicimos una profesión genuina de fe. Por eso la pregunta que plantea el apóstol Pablo que debemos hacernos es importante. La prueba, más que una sola pregunta, la prueba que el apóstol Pablo nos invita a hacernos es de gran importancia. Hablamos del significado de la fe. Ahí es donde ya no voy a ahondar demasiado, ya lo vimos el domingo hace 2 semanas. Dijimos que fe proviene de la palabra griega pistis y de la palabra hebrea emuná, que la palabra emuná significa literalmente firmeza, algo que está firme, y que también implica seguridad, fidelidad, constancia y verdad, es lo que implica. Así que ese es el significado de la palabra emuná en el hebreo. No es una creencia superficial, sino una firmeza constante en la verdad de Dios y su palabra. En el griego la palabra pistis es muy similar al hebreo. Significa persuasión, credibilidad, convicción moral de la verdad y especialmente la confianza en Cristo para salvación. Así que es muy similar. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, leemos: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí hay 2 palabras importantes: certeza y convicción. Hay una certeza, una seguridad y una firmeza completa. No es una fe hay más o menos, no. Es una certeza, una confianza plena, una seguridad constante. Eso es la verdadera fe. Y una fidelidad, implica una fidelidad en aquello que creemos. Así que eso es el significado de la palabra fe. Ahora, ¿por qué y cómo es que viene la fe? Bueno, la fe viene por oír la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: la fe viene por oír la palabra de Dios. El apóstol Pedro también confirma esto en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, donde dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Este texto trae una gran importancia porque indica, primero, que el creyente genuino ha nacido de nuevo. Una persona no es un creyente genuino si no ha nacido de nuevo, si no ha experimentado la regeneración. Esto implica una nueva naturaleza espiritual. Explicaba hace 2 semanas que un animalito como un perrito no puede controlar ciertos impulsos porque su naturaleza lo obliga. Él está sujeto a esa forma de ser porque es su propia naturaleza. Él hará lo que hará porque es un perrito, un animalito. Es su naturaleza y no lo puede evitar. Daba yo alguna explicación de los perritos que se comen la comida en la basura y que hacen cosas que un ser humano no haría, pero ellos lo hacen porque está en su propia naturaleza. Un ser humano no haría
esto de comer de la basura, porque incluso si lo hiciera, vamos a suponer que en una gran necesidad, en un momento terrible de hambre, recuerdo situaciones de hambre en donde la gente busca comida hasta en la basura, ¿no? Hemos sabido de casos así, pero no es lo normal, sino una situación extraordinaria a la que pudiera llevar a una persona a hacer cosas que en su naturaleza no haría. Su naturaleza no le permite hacer esas cosas. Y hablábamos de que una persona que en Cristo ha nacido de nuevo es una persona que cambió su naturaleza. Antes de ser creyente hacía cosas relacionadas con su carne, sus deseos carnales, sus pasiones, que una vez que esta persona cree en Cristo y en arrepentimiento llega a los pies del Señor y por medio de la fe acepta la salvación que es en Cristo, esas cosas que antes hacía, ahora le avergüenzan. Es un cambio en la naturaleza de la persona. Algo que antes hacía ahora le produce vergüenza, le produce tristeza y dolor saber que antes hacía esas cosas. Una persona acostumbrada a la embriaguez con el alcohol, cuando recibe a Cristo, se avergüenza y dice, ¿cómo es posible que yo hacía eso? ¿Cómo era posible que yo llevara mi cuerpo a ese esclavismo del alcohol? ¿Cómo era posible? Y lo rechaza. Una persona mentirosa, acostumbrada a mentir, cuando antes no era creyente, lo hacía de manera casi natural y prácticamente no le importaba mentir. Ahora en Cristo, su naturaleza le hace sentir vergüenza por aquellas mentiras que decía. Se siente tan mal por haber mentido y siente tal vergüenza de haberlo hecho. Porque hay un cambio en la persona, una nueva naturaleza. Así que el hecho de ser un cristiano genuino implica un cambio en la naturaleza de la persona. Y por lo tanto, hay evidencia que puede examinarse para saber si somos o no creyentes. Es decir, la verdadera fe no es que va a poner una marca especial en nosotros, como un brillo muy especial o algo muy especial que nos haga distinguir que somos o no creyentes. Pero sí va a poner una marca muy especial en cómo actuamos y cómo somos y cuál es nuestro carácter, comparado con cómo actuábamos y cuál era nuestro carácter antes de ser cristianos. Hay un cambio y hay una evidencia que denota ese cambio, se puede distinguir y por ello es que es posible hacer una prueba, y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en el texto que leímos de 1 Corintios 13:5: poneos a prueba si es que estáis en la fe. Esa es la exhortación: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Y Pedro está diciendo que esto proviene de un nuevo nacimiento, de haber nacido de nuevo, en 1 de Pedro 1:23. Y nos dice que este nacimiento no es de una simiente corruptible, no es de la carne, sino de una incorruptible. Es una regeneración que da el Espíritu de Dios en nosotros. No es algo que proviene de algo que leímos, no es algo que proviene de un curso al que fuimos y nos convencieron, no.
La verdad es que es una obra sobrenatural de Dios en nosotros. Es una obra sobrenatural. A veces Dios hace esa obra en un curso. A veces Dios hace la obra en un mensaje, en una predicación. A veces Dios hace esa obra por un predicador en la calle que oímos predicar de Cristo y lo oímos y nos llamó la atención, y por primera vez en nuestra vida el Espíritu Santo habló a nuestro corazón y nos cambió. Sí puede ser así, pero la obra es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y la persona puede reconocer, cada uno de nosotros puede reconocer cuando sucedió. Es decir, yo puedo recordar cuando el Espíritu Santo hizo esa obra en mí. Puedo saber, ese fue el momento que Dios me cambió. Ese fue el momento en que yo sé que Cristo tocó mi vida, que Dios a través de su palabra tocó mi vida y me cambió. Y nací de nuevo. Un nacimiento incorruptible mediante la palabra de Dios, es lo que nos dice el apóstol Pedro, en este caso, el apóstol Pedro. De hecho, este nuevo nacimiento nos vuelve nuevas criaturas. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una novedad, ¿ok? Hay algo nuevo en nosotros, una regeneración, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando dice todas, ¿qué quiere decir? Todas las cosas son hechas nuevas. Nuestra expectativa y visión de la vida cambia. El nuevo nacimiento produce un cambio en la visión que tenemos de las cosas y de la vida. Nos cambia la forma de ver las cosas. Todas las cosas son hechas nuevas. Esa es otra característica de haber nacido de nuevo. Miren, este cambio produce que nosotros podamos discernir con una nueva forma de ver las cosas, aún la palabra de Dios. Incluso textos que leímos de la Biblia nos resultan como si fueran nuevos, nos resultan como si nos hablaran con mucha más claridad, aunque hayamos leído antes la Biblia, porque las cosas son hechas nuevas. El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 1, nos habla de la necesidad también que tendremos entonces de renovar nuestra mente, de renovar la mente y ya no conformarnos con el mundo. Romanos 12, 1 dice lo siguiente: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el versículo 2 dice: no os conforméis, no os adaptéis o conforméis, no toméis la forma de este mundo, sino transformaos. Hay una transformación por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno o agradable y perfecto. Entonces hay una renovación en nuestra mente, hay un cambio en nuestra mente, que sí, ciertamente es un proceso de renovación, pero que es posible gracias a la nueva naturaleza.
Antes no era posible, y eso es lo importante que es necesario tomar en cuenta. Si tú no has nacido de nuevo, esta renovación no es posible que se lleve a cabo. Porque si tú no has cambiado la naturaleza de pecador a pecador redimido, pecador condenado a pecador redimido, no es posible esa transformación. Es una obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y solo lo hace posible la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. De otra manera no se puede entender y no se puede realizar. No es posible que algo que tiene una cierta naturaleza actúe contrario a su naturaleza. No es posible. Si tú no has cambiado tu naturaleza de pecador en condenación, no podrás vivir de acuerdo a una redención como pecador redimido, alguien salvado, alguien con un espíritu nuevo, un corazón renovado, no un corazón de piedra, un corazón de carne. Sería imposible hacerlo. De tal manera que esa es una de las causas por las cuales muchos cristianos dicen: es que yo no he podido cambiar, aunque soy cristiano, no he podido dejar tal cosa y tal otra cosa porque no logro cambiar, no puedo dejar tal cosa. Es demasiado, me gusta demasiado esto y no lo puedo dejar, y esto se debe no a otra cosa, sino simple y sencillamente al hecho de que no ha habido una renovación. No has nacido de nuevo, aún estás en tus pecados y por lo tanto, y esto es un asunto serio, estás en condenación eterna. Vas a ir al infierno. Eso es algo terrible, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, hermanos, de verdad. En verdad deberíamos tomarlo muy en serio lo que estoy hablando ahora. Deberíamos tomarlo en serio. No es cualquier cosa, hermanos. No estoy hablando trivialidades, sino un asunto de demasiada seriedad para ser considerado. Así que tenemos que realmente meditar esta situación, y por ello es importantísimo saber si tenemos fe genuina o no. ¿Cómo sabemos si somos verdaderos creyentes? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo, el Espíritu da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios. ¿Ok? Es el mismo Espíritu Santo quien nos habla a nuestro espíritu y nos dice si somos o no hijos de Dios. Pero no se queda solo en el tema de ese testimonio, sino que Dios nos provee de 8 pruebas con las cuales tú puedes evaluar si eres o no un creyente verdadero. Y estas 8 pruebas están en la primera epístola del apóstol Juan. Así que podemos abrir la Biblia en el Evangelio de San Juan y buscar estas 8 pruebas para saber si somos o no hijos de Dios. De hecho, el apóstol San Juan en varias ocasiones dice: os escribo a vosotros porque ustedes son hijos de Dios. Es decir, está dirigido a los creyentes. No es un test para incrédulos, es un test para creyentes. Pero tenemos que evaluarnos para ver si realmente somos o no creyentes. ¿Ok? Tomando en cuenta que es un test, una prueba para creyentes, también el apóstol San Juan nos advierte de que no es que nosotros tengamos que ser al 100% perfectos como prueba de que ya somos hijos de Dios. Porque ¿quién de nosotros es perfecto al 100%?
¿quién de nosotros ya alcanzó la estatura del varón perfecto? Nadie, ¿verdad? De hecho, ni siquiera el propio apóstol Pablo dice haberlo alcanzado. Él escribe diciendo: yo mismo no lo he alcanzado, sino que prosigo a la meta, me extiendo hacia adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios. Amén. O sea, yo mismo, dice el apóstol Pablo, me estoy esforzando para seguir adelante, para hacer aquello para lo cual fui llamado, que es ser perfecto como Cristo lo es. Y pongo todo mi ser para alcanzar la meta, el propósito de ser perfecto. Cuando dice pongo todo mi ser, es que está hablando de un esfuerzo como el que el atleta lleva a cabo cuando pretende alcanzar un premio, una medalla, una corona. Ustedes han visto en los partidos del mundial, del fútbol, ¿verdad? Cómo juegan los jugadores que están tratando de lograr conseguir la anotación de un gol. ¿Cómo están jugando? Cuando viene un centro y va el balón y el defensa va corriendo junto al otro, van corriendo los dos, ¿cómo van? ¿A poco el delantero va haciendo? Ay, a ver si alcanzo, ¿verdad que no? A ver si alcanzo, a ver si puedo, qué flojera. ¿Lo hace así? ¿Te imaginas un jugador en una competencia para lograr una medalla o un premio jugando así? ¿Qué harían los entrenadores con ese jugador? Oye, no corres, no te esfuerzas, no pones lo tuyo, no pones... ¿Verdad que no? Nadie juega así. Un atleta, hasta cuando estiran para ganar el balón, su rostro se desfigura por el esfuerzo enorme que está haciendo por lograr una meta. El hecho es que el apóstol Pablo pone el ejemplo del corredor que se esfuerza para obtener la medalla. También Pablo habla de eso. No estoy poniendo un ejemplo no bíblico, sino es un ejemplo bíblico. Dice que como el corredor que se esfuerza por llegar a la meta, así debemos nosotros correr la carrera, esforzándonos. Así que tenemos que hacer un esfuerzo. No es que ya seamos perfectos, y no va a hablarnos la prueba de que ya lo seamos, pero sí hay ciertas cosas que si no hemos hecho y si no son parte de nuestra vida y si reprobamos, entonces debemos considerar nuestra necesidad de ir a los pies de Cristo para pedir perdón y que nos ayude a ser salvos por medio de la fe en Él. Que por medio de su redención seamos salvos, porque si reprobamos en estos 8 puntos, el punto es que no somos salvos, no somos creyentes genuinos. Aunque he mencionado, no está hablando de ser perfectos, pero hay 8 cosas en las cuales si fallamos, no somos creyentes genuinos. De hecho, cuando dice que pudiéramos haber pecado, nos lo dice al inicio de su libro, en la primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, porque no somos perfectos. Fallamos, tropezamos. En ese esfuerzo por alcanzar la meta, no siempre logramos el objetivo. Y a veces cometemos errores. Entonces, pecamos.
No podemos decir que somos perfectos. Y no se trata de eso. Ahora bien, no implica que debemos estar conformes con que ya pecamos y ni modo. Soy débil, ni modo, Dios me conoce y ni modo. No. Querido hermano, eso es algo así como un pretexto, no agradable a Dios. Si pecamos, versículo 9, ya en el versículo 8 leímos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero ahora en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados. Ahora, ¿qué es la confesión? La confesión es el reconocimiento, es la aceptación del error. La palabra confesión implica un reconocimiento de la transgresión cometida. No es solamente decir, pues pequé, mentí, hice esto, o algún otro pecado. No solo es decirlo, sino el reconocimiento de el error cometido con un corazón dispuesto a no fallar más. Así que, ciertamente, por un lado, el apóstol nos dice, pues podemos fallar, luchando con todas nuestras ganas, pudiéramos tropezar, pero la intención de una persona regenerada, una persona redimida en Cristo, es no pecar más y por lo tanto confesamos nuestros pecados. Dios es fiel y justo para perdonarnos y sigamos adelante a la meta. Esa es la intención. Ahora, vamos a ver los 8 aspectos o las 8 pruebas de si eres o no un cristiano genuino. Y yo te animo de todo corazón a que tomes nota de ellas. Si puedes tomar notas, si tienes forma de tomar apuntes, hazlo por favor. Si no tienes forma de anotarlo, yo te pediría que después revises todo el libro de Primera de Juan, porque ahí están las 8 pruebas para saber si eres un genuino cristiano. La única cosa es que yo te voy a facilitar a que no tengas que irlas buscando a lo largo del libro, porque yo te las voy a ir proporcionando, así que ayudaría mucho que las anotáramos. Bien, hagamos la prueba para saber si somos hombres de fe, genuinos, y por consiguiente verificar si somos o no salvos. Ya lo dije, queridos hermanos, de verdad, no sé ni cómo insistirlo, es de gran importancia. Porque si no eres salvo, si después de hacer las 8 pruebas, repruebas aunque sea en una, estás muy probablemente en condenación y necesitas el perdón de Dios, necesitas la regeneración, necesitas la fe. Primera prueba. La primera prueba es esta pregunta: ¿andas en luz o en tinieblas? El apóstol lo escribe así, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Cristo, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí está la primera prueba. Si decimos que somos cristianos, y por lo tanto, por consiguiente, eso quiere decir que tenemos comunión con Cristo, pero andamos en tinieblas. ¿Y qué es andar en tinieblas? ¿Qué significa andar en tinieblas? ¿Qué es andar en tinieblas? En lo oscurito, vamos a decirlo de esa manera, en lo oscuro. Andar en lo oscuro, hacer cosas ocultamente, porque son cosas no agradables, cosas que ofenden a otro,
cosas que posiblemente lastiman a alguien y desde luego a Dios. Hacer cosas en oculto, hacer cosas vergonzosas que nos agradan, pero que no queremos que se sepan, es andar en tinieblas. Y el apóstol dice como primera prueba de si estás en la fe: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Más, versículo 7, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, es un contraste. Es decir, ¿qué es andar en luz? Ya vimos que andar en tinieblas es andar en oscuro, haciendo cosas vergonzosas, ocultamente, porque sabemos que no son correctas. Andar en luz es hacer nuestras cosas a la vista de todos, porque sabemos que no estamos ofendiendo a nadie, que no pretendemos engañar a nadie, que no pretendemos defraudar a nadie, que no pretendemos lastimar ni herir, ni hacer cosas vergonzosas, de tal manera que no hay ningún problema en que sean vistas. Dentro de esas cosas a veces caemos y tropezamos haciendo algo incorrecto, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera prueba: andar en luz, eres hijo de Dios. Andas en tinieblas, no eres hijo de Dios. Segunda prueba, esta se llama la prueba de, o la pregunta de: ¿guardamos los mandamientos de Dios? ¿Guardas los mandamientos de Dios? Es la segunda prueba. Está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5, aunque lo repiten dos diferentes porciones. 1 de Juan 2, 3 al 5, dice así: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Amén. El que dice: yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Noten que mandamientos y palabras se usó indistintamente en esta porción. A veces la Biblia habla de guardar los mandamientos y a veces dice guardar su palabra. Es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Por lo tanto, la segunda prueba de que eres o no un verdadero cristiano, un verdadero creyente, es si guardas o no los mandamientos de Dios. Ahora, hermanos, hoy día nos enfrentamos a un problema que tiene que ver con la teología de la gran mayoría de iglesias cristianas, porque desde más o menos mediados del siglo XIX y todo el siglo XX y parte de lo que llevamos de este siglo XXI, muchos teólogos cristianos han aceptado como genuina la doctrina de que no hay ley para el que es en Cristo. No tenemos necesidad de guardar los mandamientos de Dios, utilizando un texto bíblico que dice no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, e interpretándolo incorrectamente, diciendo que esto quiere decir que ya no hay ley para nosotros, que no tenemos que guardar mandamientos de Dios, porque vivimos solo bajo gracia. Se ha engañado al pueblo cristiano, porque no es ese el propósito ni el sentido de esta palabra que el apóstol Pablo escribe en diferentes textos en sus epístolas. No estamos bajo la ley,
sino bajo la gracia. Y lo que se ha malinterpretado es el hecho de que Pablo está hablando de que no estamos bajo el castigo que impone la transgresión de la ley, porque por la gracia de Dios en Cristo nosotros no tenemos condenación alguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, no estamos bajo la ley en relación a la condena de la ley, a la maldición de la ley. Pero en ninguna parte Pablo dice que no guardemos los mandamientos de Dios o que la ley ya no rige. La ley es buena si uno la usas con forma legítima, legítimamente. La ley nos ha conducido a Cristo. La ley ha sido nuestro ayo, ciertamente, también, es verdad. Pero no quiere decir que si tenemos a Cristo en nuestra vida, ahora podemos vivir haciendo lo que querramos y no hay ningún problema. Eso no quiere decir. Y de hecho, un genuino cristiano, aun cuando su doctrina le haya enseñado que no necesita guardar la ley de Dios, ciertamente se abstiene de los pecados que la ley señala como transgresión, como por ejemplo robar, matar, adulterar, mentir, falso testimonio, deshonrar a los padres. Un verdadero cristiano no hace esas cosas. No lo hace porque sabe que son transgresiones, que son pecados, y no peca. Entonces el verdadero cristiano, aun cuando digamos doctrinalmente haya aceptado esta doctrina de no hay ley, pero guarda la ley porque su misma conciencia lo acusa o lo justifica. La misma conciencia hace que no sea idólatra. Segundo mandamiento: no te harás imagen de ninguna cosa que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás ante ella ni la adorarás, porque yo soy el Señor, tu Dios. Y también incluso están de acuerdo en el día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La confusión hay en muchos creyentes es cuál es el día de reposo, y dicen el domingo, ahora es domingo, siguiendo también alguna tradición. Pero realmente un cristiano genuino es celoso de no transgredir los mandamientos de Dios. No anda rompiendo los mandamientos porque no hay ley. Es temeroso de Dios. Así que, segunda prueba, 1 de Juan 2:3, la repito: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. ¿Adulteras? ¿Deshonras a tus padres? ¿Mientes? Si no guardas los mandamientos, esa es prueba de que no eres hijo de Dios, sino, como dice el apóstol, mentiroso. Dices ser y no lo eres. Así que esta es la segunda prueba. Versículo 2 del capítulo 5 de esta misma epístola de San Juan, primera de Juan, lo dice de esta manera, primera de Juan 5:2. Y en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y cito este texto, porque no falta algún hermano bien intencionado, pero equivocado, de que piensa que cuando San Juan nos habla de guardar sus mandamientos, se refiere a los mandamientos de Cristo y no los mandamientos de Dios. Como si Cristo y Dios fueran dos dioses diferentes, dos autoridades diferentes. Cuando sabemos que Cristo y el Padre uno son, amén. Yo y el Padre uno somos, dice el Señor. No hay dos dioses, no hay dos señores, no hay dos sistemas legales de mandamientos.
porque es un solo Dios y un solo Señor. Los mandamientos del Padre son los del Hijo. Amén. Ok, la ley de Dios es una. Bien. Tercera prueba, para que sepas si eres o no hijo de Dios. Dice en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La tercera prueba es el que dice que permanece en Dios o en Cristo debe andar como Cristo anduvo. La prueba es, ¿tu andar por esta vida es semejante al andar de Cristo? ¿Tu andar por esta vida se parece al andar de Cristo? Una forma de que podríamos decirlo es, las personas que te conocen a ti pueden ver en ti al carácter y la persona de Cristo. Pueden ver en ti a Cristo, porque tu andar es como el de Cristo. Por lo tanto, cuando alguien te ve a ti, puede ver a Cristo. Eso es algo tremendo, ¿no? Es tremendo, de verdad. Cuando yo lo leo me produce un poco de temor y hasta un cierto sentido de temor, así, de verdad me siento temeroso de Dios, porque sé que en muchas cosas no he sido exactamente un buen ejemplo del andar de Cristo, pero sé que lo he hecho cuando he tropezado, porque mi corazón es ser como Él. En verdad, mi corazón se esfuerza cada día en ser como Él es. Cuando en ciertos momentos de un descuido de mi vida dije alguna palabra que salió de mi boca y que hirió a alguien, y de pronto yo me di cuenta que dije una palabra que hirió a alguien, me he sentido tan avergonzado con Dios primeramente, y luego he tenido que ir con esa persona y decirle, te ruego que me perdones, porque dije con un descuido horrible lo que dije. En ese momento yo me doy cuenta, no vio a Cristo en mí. Mi testimonio se quedó en el suelo. Ahora, al principio leímos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento en que yo me arrepiento y me confieso delante de Dios, vuelvo a tomar el camino y voy hacia la meta, voy hacia adelante. Querido hermano, tu andar es como el de Cristo. No quiere decir que no falles, como ya lo hemos hablado, pero te esfuerzas a andar como Cristo. Es la tercera prueba. Cuarta prueba, hermanos, son 8, estamos llegando apenas a la mitad y algunos de nosotros ya estamos horrorizados. Quizás no soy cristiano. Pues si es así, hermanos, gloria a Dios, porque Dios te está llamando al arrepentimiento y a la fe. Cuarta prueba, dice el apóstol en el versículo 9 del capítulo 2, primera de Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y no hay causa de tropiezo en él. Luego lo vuelve a repetir en primera de Juan 4:20, donde dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso,
porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Queridos hermanos, esta es la cuarta prueba de si somos o no creyentes. Dice que si alguno aborrece a su hermano, está en tinieblas, no es creyente. No puede amar a Dios, a quien no ha visto, si no ama al hermano a quien ha visto, el cual está hecho a la imagen de Dios. Así que esta es una prueba de que no somos cristianos. Si tú aborreces, odias, no toleras, no puedes ni ver a alguien, yo no estoy diciendo que no tengas buenas razones para ello. Pudieras tener las mejores razones para no amarle. Pudieras tener las mejores razones para sentir enojo contra esa persona. Pero aquí no te está preguntando el Señor si tienes buenas razones. Lo que te está diciendo es que si tú aborreces a alguien que es tu hermano, estás en tinieblas. Y es otra prueba de que no eres aún de Dios. No eres cristiano. Así que analízalo en tu corazón y tómalo en cuenta, por favor. Vamos a ver la quinta prueba. Esta es también bastante importante. Primera de Juan 2, 15 y 16. Ya se dieron cuenta que la mayoría están en el capítulo 2, ¿verdad? La mayoría de pruebas están en el capítulo 2. Así que no va a ser difícil buscarlas de nuevo para repasarlas. Primera de Juan 2, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta también es tremenda. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El apego a lo mundano, el apego al mundo, es una prueba de que no eres cristiano. Si tú todavía amas aquellas cosas del mundo, normalmente contrarias a los valores de Dios, entonces no eres un cristiano genuino. Si todavía es para ti demasiado atractivo esas fiestas, la verdad dices, bueno, ¿por qué como cristiano no tengo que ir a esas fiestas? ¿Por qué como cristiano nuevo no puedo usar esos vestidos, esa ropa, como mujer, ¿verdad? ¿Por qué como cristiana no puedo usar esas falditas que a mí sí me gustan? Y tú como varón, ¿por qué como cristiano no puedo andar con los amigos en esas fiestas, en esas cosas que nos gustan? Pues si te gustan y las prefieres incluso, no eres cristiano. No es un asunto de que puedes estar amando a Dios y al mundo. No es posible. Eso no sucede si tienes la nueva naturaleza, si has nacido de nuevo, si recibiste a Cristo en tu corazón. Es muy claro el texto, no tiene para dónde ir. El texto dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, y ya puse algunos ejemplos, algún tipo de ropa, algún tipo de fiesta, algún tipo de ganancia, algún tipo de modo de obtener
riqueza de manera incorrecta, alguna cosa de estas que el mundo hace y ama, se publica y tiene éxito, ¿cómo hacerte rico sin trabajar? Tiene éxito, 1 millón de visitas. ¿Cómo conquistar a la persona tal en 5 pasos? Tiene visitas. Si tú amas al mundo y las cosas que están en el mundo, la música, la ropa, ya la mencioné varias veces, la ropa, las falditas, y forma de vestir del mundo, esa moda, esa música. Apenas estaba yo platicando con un buen amigo mío que se casó con una esposa de otro país. No voy a mencionar ni el país ni nada por no ofender a nadie, pero le preguntaba yo qué tal era el haberse casado con una persona de otro país y especialmente de ese país. Y él me decía, mira, dice, lo más difícil es la cultura. Lo más difícil es la cultura. Yo todavía, él es un hombre de 30 y tantos años, no es un viejo, no es grande, yo soy mucho mayor que él, pero me decía, lo más difícil es la cultura. Yo no soy, dice, espantado o que me espante de las cosas, pero hemos ido ahí a donde es ella y su cultura, la cultura de ese país, no de ella, pero la cultura de ese país, hacen cosas que a mí me espantan y me desagradan. Me platicó incluso un poquito de los detalles, yo no lo quiero hacer aquí, pero a lo que yo voy, hermanos, el mundo se agrada de muchas de esas cosas, porque yo le dije, es que eso no está pasando solo en ese país, esto está pasando aquí, en México. Esas cosas ya las hacen de manera normal en México. Dice, sí, la verdad tienes razón. Y le digo, y no es que nos espantado, pero nosotros, como creyentes en Cristo, hermanos, no nos agradan esas cosas. No amamos esas cosas que el mundo hace. Y la Biblia dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no es cristiano. Así de simple, hermanos. Y quizás este mensaje se está volviendo demasiado fuerte, pero es importante. Porque, repito, pudiera ser la diferencia entre la condenación eterna y la salvación de tu alma. Sexta prueba. Dice San Juan en 1 de Juan 2:23. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Miren, el que niega al Hijo, ¿qué quiere decir esto? No reconocer la autoridad y deidad de Cristo es no reconocer la autoridad de Dios. Hay personas que dicen, no, para mí solo el Padre, el Hijo no, porque es un hombre. Si niegan, no es cristiano. Así de simple. Es lo que dice el apóstol. El que niega al Hijo no tiene al Padre. 1 de Juan 4:2 lo complementa. En esto conocéis el Espíritu de Dios. O sea, los que traen el Espíritu de Dios, los que tienen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo ha venido en carne. Pues era hombre, ¿cómo entonces poder dudar eso? No, lo que está diciendo es que Dios se hizo hombre.
Dios se hizo carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo, y el Verbo se hizo carne. Es lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, el reconocimiento de la deidad de Cristo, Cristo como Dios, es otra prueba más de que eres un genuino cristiano. Séptima prueba, estamos por terminar, nos faltan solo dos. Dice en 1 de Juan 3, del 4 al 7. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa es la definición bíblica de pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, evidentemente, ¿verdad? Entonces el pecado se puede describir como la infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿qué dice aquí? Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley, versículo 5. Y vosotros sabéis que Él, es decir, Cristo o Dios, se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Esta es la siguiente prueba. Practicar el pecado. Si tú eres alguien que practica el pecado, no eres cristiano. Ahora, hay una diferencia importante entre practicar y pecar. De vez en cuando, un accidente, un error. Practicar el pecado implica que el pecado es la forma en que tú vives. Es tu modo cotidiano de vivir. Tu forma de vivir es pecar. Ofender, mentir, robar o algún otro. Es tu forma de vida. Tu práctica cotidiana. Eso es practicar el pecado. Y lo que dice aquí, el que practica el pecado y por lo tanto transgrede la ley, vive transgrediendo la ley, no es de Dios. No es cristiano. No es hijo de Dios. Y llegamos a la octava y final. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 8, dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Querido hermano, este asunto es pues como la cereza en el pastel, porque ¿se acuerdan ustedes cuáles son los primeros dos grandes mandamientos de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande de todos los mandamientos. Y el segundo, semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice, de estos dos dependen, se sostienen toda la ley y los profetas. Con bastante lógica, resulta que el que no ama no conoce a Dios, porque no tiene las bases de la vida cristiana. Las bases de la vida cristiana se sustentan en
el amor. Y por lo tanto, si una persona no ama, no conoce a Dios. Es muy simple de ver. Y desde luego tiene la implicación de amar a Dios primeramente y amar al prójimo. Queridos hermanos, si aprobaste todas estas 8 pruebas, gloria a Dios, eres un hijo de Dios, vas al cielo, eres redimido, has nacido de nuevo, estás caminando en Cristo, tu vida ha sido salvada por el Redentor. Pero si tan solo reprobaste en una, es el tiempo en que Dios te está llamando al arrepentimiento. Este es un asunto serio, como lo dije desde el principio, no es trivial, no es cualquier cosa, no es para pasarlo por alto. Es importante. Por lo menos una vez en la vida tenemos que analizarnos para saber si somos o no verdaderamente hijos de Dios. Yo te invito a que nos pongamos de pie y hagamos una oración. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedir por favor a alguien si nos acompaña aquí. Vamos a orar, por favor, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, y rogamos que lo fuerte, lo duro de tu palabra nos haya hablado. Señor, sé que muchas veces tú tienes palabras suaves, amorosas y tiernas para nosotros, pero también en esta ocasión tu palabra es fuerte, es una palabra dura, es una palabra de exhortación, de llamado al arrepentimiento, es una palabra que puede salvar nuestras almas si creemos, si te recibimos, si te aceptamos. Señor mi Dios, toma control en este momento de nuestras conciencias. Espíritu Santo, toma control en este momento de nuestros pensamientos. Dirígenos, dirige nuestra mente, nuestras emociones, nuestro corazón a la verdad. Espíritu, toca nuestras vidas y llénanos y háblanos, transfórmanos. Espíritu Santo, convéncenos de nuestra necesidad de ir a los pies de Cristo para, en arrepentimiento genuino de nuestro corazón, decir: Señor, por favor, perdóname, límpiame, sálvame, abro las puertas de mi vida para que tú entres y que tú seas mi Dios y mi Rey.